Muy buenas tardes, querido hermano, querida hermana. Es un gusto para mí poder dirigirme a ti para poder explicar un poco del comentario de la escuela sabática, ¿no? Estamos viendo la carta de los hebreos y también para nosotros, ¿no? Para nuestros días. El autor de la lección de escuela sabática, el doctor Félix Cortés, ¿no? Él justamente viene argumentando cómo el libro de Hebreos es también para nuestros días, así como Deuteronomio lo fue, ahora como Hebreos también es para nosotros, ¿no? Y ahí lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 2, de cómo dice en estos tiempos que viene hablando para cada uno de nosotros, ¿no? Empieza el versículo para memorizar de esta semana diciendo, porque es necesaria la paciencia que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, ¿no? Es necesario que tengan la paciencia, porque en esta semana vamos a aprender lo que Pablo quiere decir a los cristianos, que tengan paciencia. ¿Por qué? Dice, para que obtengáis la promesa, porque Jesús ya está pronto para venir. Así va a terminar el día jueves de la lección de esta semana, pero necesitamos paciencia, perdón. Entonces el libro de Hebreos es una carta escrita a los cristianos de Roma para poder exhortarlos a ellos. Porque a lo largo de esta semana hemos visto cómo ellos, los cristianos, han podido pasar diferentes conflictos, diferentes, se puede decir como bullying social que ellos pasaron y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿no? El libro de Hebreos, hermanos, es un sermón escrito, ¿no? Es un sermón escrito a los cristianos que estaban sufriendo persecución al iniciar su ministerio, ¿no? O muchos de ellos ya habían sido líderes durante mucho tiempo, pero ellos estaban sufriendo persecución. Aquí nosotros podemos ver que el comentario, ¿no?, de la escuela sabática dice que debemos entender este sermón de que ellos no fueron auditores directos de Jesús, o sea, ellos no escucharon directamente de Jesús, sino ellos aprendieron por diferentes bocas lo que Jesús había hecho, ¿no? Y acompañaba estos mensajes a través de milagros que el Espíritu Santo hacía, ¿no? Felipe dice realizó milagros en Samaria, Pedro en Jope y Cesarea, Pablo a lo largo del ministerio de Asia Menor y Europa, que confirmaban el mensaje de la salvación. Entonces el Espíritu Santo acompañaba el mensaje y para que los cristianos puedan ver que es evidente ese mensaje, entonces el Espíritu Santo realizaba un milagro. En el día lunes hemos podido ver lo que es la lucha. ¿Y por qué dice la lucha? Porque justamente los cristianos empezaron a tener una lucha. Empezaron a luchar lo que es las prácticas religiosas y las costumbres paganas de la sociedad. Y entonces los cristianos, pero la sociedad veía a los cristianos como una amenaza y les rechazaban y les decían, ¿ustedes por qué no participan así? ¿Por qué no hacen así? ¿No? Entonces la sociedad muchas veces les impulsaba a hacer lo malo, pero ellos no podían hacerlo porque habían conocido de Jesús, ¿no? Entonces ellos pensaban un juicio negativo sobre la comunidad e incluso sobre los valores de la comunidad. Por eso odiaban a los cristianos o rechazaban a los cristianos. Muchos de ellos sufrían violencia verbal, física, eran encarcelados, muchas veces golpeados, castigados, encarcelados. Entonces tuvieron que caminar una y otra vez para estar en este ritmo, ¿no? Aquí nos pedía leer Hebreos capítulo 11, versículo 25, ¿no? ¿Y qué dice este versículo? Que a través de la fe ellos prefirieron ser maltratados antes que gozar de los deleites de la sociedad. Muchos estos cristianos eran culpables del odio y de la humanidad, ¿no? Muchos autores experimentan que los cristianos buscaron su propio odio al no juntarse con la sociedad misma. El día martes hablaba acerca del malestar, porque lo que ellos ya tenían dentro de sí era un malestar. La sociedad les odiaba, entonces lo que ellos ya tenían era un malestar dentro de sí. La lección nos pedía leer ahí Hebreos 2, 18, 3, 12 y 13, ¿no? Entonces te aconsejo que puedas leer todos estos versículos que justamente mencionan que ellos eran tentados, eran hostigados, eran humillados, eran perseguidos, crearon una persecución total contra los cristianos. Y ellos, para poder defenderse, utilizaron dos componentes principales, que es la fe y el compromiso, para que pudieran ser fieles en el camino de Dios, ¿no? Y también nos menciona lo que es la lección acerca de Elías, ¿no? Cómo Jezabel se había enojado contra Elías, contra el profeta, ¿no? Y dijo que lo iba a matar. Estaba buscando para poder matarlo a Elías. Entonces Elías huyó, ¿no? En esa circunstancia de sentirse perseguido. Entonces, el día miércoles continúa diciendo esto, ¿no? Avanzando juntos, dice el título.
pero continúa con la experiencia de Elías, porque él al escapar, al huir de Jezabel, se estaba olvidando de Dios. Y el ángel de Jehová lo comenta en el libro Profetas y Reyes. Dice, olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente, porque él escapó al desierto, huyó de Dios. Y al huir de Dios estaba pasando hambre. Entonces cayó en sueño y le vino un ángel que le trajo la comida, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver la preocupación de Dios. Y al estar en la cueva, incluso oyó los sonidos de la cueva, incluso Dios mismo le habló y él pensaba que la cueva le estaba hablando y diciendo de qué estaba haciendo ahí. Entonces Dios le da un trabajo para que él pudiera salir de ese lugar. Entonces Dios le transmite fe, le da un trabajo para que pueda salir de la desesperación en la cual él estaba. Y ahora, ¿cómo eso nos puede ayudar a nosotros? Podemos estar siendo perseguidos, podríamos estar siendo humillados, tal vez la familia, nuestros primos, nuestros tíos, alguien nos puede estar diciendo de por qué nos hemos convertido en cristianos. No compartimos igual que ellos. Tal vez podemos ser rechazados por ellos, pero estas historias nos comentan de cómo nosotros debería ser nuestro actor y la fe que deberíamos mantener. También sigue comentando en este día de avanzar juntos, el día miércoles 29 de diciembre, ahí decía, ¿no? Necesitamos diligencia, un corazón que no sea incrédulo, que tengamos una confianza en Dios, ¿no? Ahí nos pedía leer Hebreos 2:1, 3:12, ¿no? Que justamente menciona estas cualidades. Ahora, para avanzar juntos, Pablo da algunas recomendaciones que está al final de la lección del día miércoles, todos los consejos que debemos hacer como cristianos. Voy a leer algunos. Dice que podamos atender las necesidades físicas, podamos ser hospitalarios, visitar a los presos, ser generosos. Pablo también reprende y da ánimo a los cristianos que no pierdan el rumbo, dice. Los animó a crecer en su conocimiento de la fe, asistencia por las reuniones de la iglesia y, en fin, avanzar juntos, animar a otros, motivar a tener el mismo amor, hacer las buenas obras y, sobre todo, exaltar el ministerio de Jesús en el santuario celestial en favor de ellos. Eso es lo que Pablo está tratando de meter al pueblo de los cristianos. Y en toda la carta de Hebreos se va a ver esto, ¿no? Porque es una carta de exhortación, es una carta de animación. Aquí estuve buscando en el diccionario qué es exhortar, ¿no? Exhortar es instar fervorosamente y aconsejar rigurosamente. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer y el mensaje que debe quedarse impactado para nosotros en estos postreros días que Pablo estaba escribiendo para los cristianos de ese tiempo y para los cristianos de ahora. Termina diciendo en estos postreros días. El título sale justamente de Hebreos capítulo 1, versículo 2, donde menciona, ¿no? En estos postreros días, habiendo hablado ahora por medio de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, el gran mensaje, es el texto central del libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es el libro que más comenta el Antiguo Testamento. Si tú puedes leer todos los libros del Nuevo Testamento, puedes ver que el libro de Hebreos detalla tanto el Antiguo Testamento y con tanta exactitud. No existe ningún otro libro en el Nuevo Testamento que cite tanto el Antiguo Testamento y con tan claridad y con tan exactitud el Antiguo Testamento. Por eso nosotros debemos correlacionar también el libro de Hebreos con el Antiguo Testamento, que lo vamos a ver a lo largo de este trimestre en todo el estudio, ¿no? Ahora, aquí en estos posteriores días, ¿no? Aquí Pablo menciona justamente que antes de entrar a la tierra prometida, Israel sufrió innumerables derrotas, ¿no? Incluso ellos estaban nombrando un nuevo líder para que puedan regresarlos nuevamente a Egipto y no puedan pasar más tiempo en el desierto. Pero lo que ellos no sabían es que estaban cerca de la Canaán celestial. Y eso hoy en día también nos puede estar pasando, que podemos estar cerca de entrar a la Canaán celestial, pero muchos pueden vacilar su fe. Por eso dice que los adventistas, muchos vamos a seguir y seguir y seguir y seguir, pero en los últimos días muchos de los hombres fieles van a vacilar en su fe y van a dejar a Dios y va a estar justo a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que abandonar nuestra fe. Daba una segunda ilustración, la lección hablando acerca de la falsa adoración a Baal Peor, ¿no? Algo que hemos visto en el anterior trimestre también. Baal Peor, ¿no? Que fue cautivado por la sensualidad al pueblo de Israel, ¿no? Las tentaciones sexuales. Entonces, esto nos exhorta a que nosotros podamos aferrarnos a una confesión de fe y solamente mirar a Jesús, fijar nuestros ojos en Jesús. Y ahí nosotros podemos entrar, ahí nosotros podemos, escaparnos de la codicia, podemos escaparnos de la inmoralidad y de las tentaciones sexuales, ¿no? Y finalmente, Pablo exhorta a observar y obedecer a nuestros líderes que tenemos dentro de nuestras iglesias, porque ellos serán quienes nos encaminarán al reino eterno. Entonces, esto es un poco del mensaje que he podido
extraer de la lección de escuela sabática en resumen. Tal vez si no lo has podido entender en claridad total, esto es lo que realmente quería expresar, ¿no? Si tienes algún comentario, alguna pregunta o algo que acotar que tal vez no fue detallado en la lección de escuela sabática de esta semana, también puedes hacerlo en los comentarios acá abajo del video, ¿no? Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.